¿Creen ustedes en fantasmas que salvan vidas? No me refiero a esas historias típicas de aparecidos que asustan o atormentan, sino a algo completamente distinto, algo que desafía todo lo que pensamos sobre los muertos y su relación con nosotros. Porque esta historia, la que les voy a contar hoy, no es sobre un fantasma que da miedo por el simple hecho de existir. Es sobre una presencia que aparece justo cuando más se necesita, cuando la vida de alguien pende de un hilo tan delgado que cualquier segundo cuenta. Y eso, créanme, es mucho más inquietante que cualquier aparición aterradora que puedan imaginarse. Esta es la historia de la planchada, una leyenda urbana que recorre los pasillos de hospitales mexicanos desde hace décadas. No es una invención moderna, ni una historia viral de Internet, no. Esta leyenda tiene raíces profundas, testimonios que se acumulan generación tras generación, personal médico que jura haber visto lo mismo una y otra vez, una enfermera vestida con un uniforme blanco impecablemente planchado, tan antiguo que parece sacado de otra época, apareciendo en los turnos nocturnos cuando las emergencias explotan y las manos no alcanzan. Lo más perturbador no es que aparezca, sino lo que hace cuando está ahí. Yo trabajé durante años como paramédico antes de cambiar de chamba, y créanme que uno escucha de todo en este ambiente. Historias de pacientes que mueren y vuelven con recuerdos del más allá, luces extrañas en los quirófanos, ese tipo de cosas que la gente cuenta en las guardias largas para matar el tiempo. Pero la planchada siempre fue diferente. No era una historia para asustar a los novatos, ni un cuento que se exageraba con cada repetición. Era algo que la gente mencionaba en voz baja, casi con respeto, como si hablar demasiado alto fuera una falta de respeto hacia ella, como si ella pudiera escucharnos. La primera vez que escuché sobre ella fue de boca de una enfermera veterana del Hospital Juárez. Doña Lucía tenía como 30 años de servicio y había visto de todo, absolutamente todo lo que puede pasar en un hospital de alta demanda. Una noche, después de un turno particularmente pesado, donde perdimos a 2 pacientes, ella me contó algo que nunca olvidé. Me dijo que en los hospitales viejos de México hay una guardiana, una enfermera, que nunca se fue realmente a casa, que cuando las cosas se ponen críticas y el personal está rebasado, ella aparece para ayudar, siempre vestida con ese uniforme blanco impoluto, siempre con el pelo recogido en un chongo perfecto, siempre moviéndose con una precisión y calma que contrasta con el caos que la rodea. Lo extraño, lo verdaderamente extraño de la planchada, es que no asusta, al menos no en el momento. Los testimonios que he recopilado a lo largo de los años, las historias que me han contado colegas de diferentes hospitales, todos coinciden en lo mismo. Cuando ella aparece, uno siente una presencia reconfortante, casi maternal. Es después, cuando intentas buscarla para agradecerle, cuando revisas los registros y las cámaras, cuando preguntas a todo el personal del turno, es entonces cuando el miedo te invade. Porque nadie la conoce, nadie sabe quién es, y lo peor de todo es que en las grabaciones de seguridad solo apareces tú, trabajando solo, haciendo procedimientos que juraste haber hecho con ayuda. Pero déjenme ser claro con ustedes. Esta no es una historia de terror común y corriente, donde les voy a decir que huyan de los hospitales o que tengan miedo de la oscuridad. No. Esta es una historia sobre algo mucho más complejo y perturbador. Es sobre la delgada línea entre el consuelo y el horror, entre la gratitud y el pánico existencial. Porque ¿qué hacen cuando algo imposible te salva la vida
o te ayuda a salvar a alguien más? ¿Qué hacen cuando lo sobrenatural resulta ser benevolente, pero sigue siendo sobrenatural? Esa dualidad es lo que hace a la planchada única entre todas las leyendas urbanas que conozco. He recopilado 3 testimonios específicos para esta historia, 3 casos documentados donde personal médico real reportó ayuda inexplicable de una enfermera que no debería existir. No son invenciones mías ni historias de tercera mano que escuché en algún bar. Son relatos directos de personas que conozco, que confío, que no tienen razón alguna para mentir o inventar. Médicos, enfermeras y personal de hospitales que arriesgan su reputación profesional al compartir estas experiencias. Gente seria que se ha enfrentado a la muerte 1000 veces y que sabe perfectamente la diferencia entre el estrés de una emergencia y algo que simplemente no puede explicarse. Y también he investigado los archivos históricos. He buceado en documentos viejos, fotografías amarillentas, registros de personal de hospitales que llevan operando desde los años 40. Porque toda leyenda tiene un origen, todo fantasma fue una persona real alguna vez. Y lo que encontré, bueno, eso es parte de lo que hace esta historia tan inquietante. Hay registros de una enfermera que murió en servicio, que nunca abandonó su puesto, ni siquiera cuando la muerte tocó a su puerta. Una mujer cuya vocación era tan profunda que aparentemente trascendió su propia mortalidad. Así que les pregunto de nuevo, ¿creen ustedes en fantasmas que cuidan? ¿Qué harían si una presencia imposible les ayudara a salvar a alguien que aman? ¿Le agradecerían o saldrían corriendo? Porque eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos. Vamos a adentrarnos en los pasillos oscuros de hospitales nocturnos, vamos a escuchar testimonios que desafían la lógica y vamos a intentar entender qué es lo que realmente mantiene a la planchada atada a este mundo. Y les adelanto algo, la respuesta no es reconfortante ni simple. Es algo que se queda contigo mucho después de que termines de escuchar esta historia. Mi nombre es Roberto Ramírez y llevo 17 años trabajando como médico de urgencias en el Hospital General. He visto cosas que harían que cualquier persona normal no pudiera dormir por semanas. He perdido pacientes que merecían vivir y he salvado a otros que probablemente no lo merecían tanto. Uno aprende a vivir con eso, a construir una coraza emocional que te permite funcionar cuando todo a tu alrededor es caos y sangre. Pero lo que me pasó aquella noche de marzo del año 2022 rompió esa coraza de una manera que todavía no logro procesar completamente. Porque una cosa es perder a un paciente por complicaciones médicas y otra muy distinta es que te ayude alguien que después descubres que no existe. Era un martes, pasadas las 2 de la madrugada. El turno nocturno siempre es pesado, pero esa noche estábamos particularmente rebasados porque había habido un accidente múltiple en la autopista y las ambulancias no dejaban de llegar. El área de trauma parecía zona de guerra, con camillas por todos lados, familiares gritando, sangre en el piso que los de limpieza no alcanzaban a trapear. Yo llevaba ya como 14 horas de guardia y sentía los ojos arderme del cansancio, pero no había tiempo para pensar en eso. Teníamos 3 casos críticos simultáneos y el personal estaba distribuido al límite. Fue entonces cuando me trajeron al morro, un chavo de apenas 19 años, con trauma cráneoencefálico severo y pérdida masiva de sangre. Lo pasaron a la sala de reanimación y yo lo seguí corriendo. El monitor cardíaco mostraba un ritmo irregular que no me gustaba nada. La presión arterial estaba por los suelos y sus pupilas no reaccionaban bien a la luz.
Necesitaba intubar, estabilizar, conseguir sangre tipo O negativo y hacerlo todo al mismo tiempo. Grité pidiendo ayuda, pero todos estaban ocupados con los otros pacientes críticos. Sentí la desesperación trepándome por la garganta, porque sabía que este chavo se me iba a morir ahí si no conseguía un par de manos extra en los siguientes 30 segundos. Y fue justo en ese momento cuando ella apareció. Entró por la puerta lateral con una calma que contrastaba completamente con el caos del resto del hospital. Lo primero que noté fue su uniforme, un blanco tan inmaculado que parecía brillar bajo las luces fluorescentes del quirófano. Estaba perfectamente planchado, con pliegues tan definidos que parecían hechos con regla. Era un diseño antiguo, de esos que ya no se usan, con cuello alto y mangas largas hasta las muñecas, y una cofia tradicional que le cubría el cabello completamente. Su rostro era sereno, casi angelical, y cuando me miró y asintió, sentí un alivio inmediato. No me detuve a pensar por qué no la había visto antes o de dónde había salido. Solo agradecí en silencio tener ayuda. Trabajamos juntos con una sincronización que solo se logra con años de experiencia compartida. Ella anticipaba cada uno de mis movimientos, tenía las herramientas listas antes de que las pidiera, monitoreaba los signos vitales y me actualizaba con una voz tranquila y profesional. Cuando intubar se complicó, ella sostuvo la cabeza del paciente en el ángulo exacto que necesitaba. Cuando la presión bajó peligrosamente, ya tenía preparada la adrenalina en la dosis correcta. Sus manos eran precisas, delicadas pero firmes, y había una calidez en su presencia que me hacía sentir que todo iba a salir bien. Trabajamos durante 22 minutos que se sintieron como una eternidad comprimida, hasta que finalmente el monitor mostró un ritmo estable y el chavo comenzó a respirar por su cuenta. Cuando terminó la emergencia y supe que el paciente estaba fuera de peligro inmediato, me volteé para agradecerle. Quería saber su nombre, decirle que había sido fundamental en salvar esa vida, tal vez invitarle un café cuando terminara el turno, porque ese nivel de profesionalismo merecía reconocimiento. Pero cuando me di la vuelta, ella ya no estaba. La sala estaba vacía, excepto por el paciente y yo. Pensé que tal vez había salido rápido a atender otra emergencia, así que salí al pasillo a buscarla. Pregunté a las enfermeras de la estación. Describí su uniforme blanco impecablemente planchado, su cofia antigua, su rostro sereno. Todas me miraron extrañadas y me dijeron que no habían visto a nadie con esa descripción. Ahí fue cuando el miedo comenzó a reemplazar el alivio. Insistí, describí cada detalle que recordaba de ella, el diseño antiguo del uniforme, la manera en que se movía, la precisión de sus acciones. Nada, nadie coincidía con esa descripción en todo el personal del turno nocturno. Una de las enfermeras veteranas, doña Carmen, me miró con una expresión extraña y me sugirió que revisara las grabaciones de seguridad de la sala de reanimación. Me dijo que tal vez había estado más cansado de lo que pensaba, que las guardias largas a veces nos juegan malas pasadas. Yo sabía que no estaba alucinando. Sabía perfectamente lo que había visto y con quién había trabajado. Bajé a seguridad y pedí revisar las grabaciones. El guardia me miró con algo de fastidio, pero accedió a rebobinar la cinta de esas horas. Lo que vi en ese monitor me heló la sangre y al mismo tiempo me llenó de una confusión visceral que todavía no se me quita. En la grabación aparecía yo solo, completamente solo, moviéndome por la sala, tomando instrumentos que parecían flotar hacia mis manos, hablando con el vacío como si alguien me respondiera. Los instrumentos se acomodaban solos en la charola,
la jeringa de adrenalina, aparecía preparada sin que nadie visible la tocara. Pero ella no estaba ahí, en ningún cuadro, en ningún ángulo, en ningún momento. Volví a revisar los registros de entrada y salida de personal esa noche. Chequé la lista de enfermeras asignadas al área de trauma. Pregunté a supervisores, a coordinadores, incluso al director del turno nocturno. Nadie, absolutamente nadie, coincidía con la descripción de la mujer que me había ayudado a salvar a ese chavo. Fue como si nunca hubiera existido, como si mi mente hubiera creado una compañera perfecta en el momento de mayor necesidad. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Sus manos eran reales cuando sostuvo la cabeza del paciente. Su voz era clara cuando me daba las lecturas de los signos vitales. Pasaron varios días antes de que me atreviera a contarle a alguien lo que había pasado. Finalmente se lo mencioné a doña Lucía, una enfermera que lleva 30 años en el hospital y que ha visto de todo. Cuando terminé de contarle, ella solo sonrió con una mezcla de tristeza y comprensión. Me dijo 2 palabras que se me quedaron grabadas para siempre: la planchada. Me explicó que no era el primero, ni sería el último en recibir su ayuda, que ella aparece cuando más se necesita, cuando una vida pende de un hilo tan delgado que cualquier segundo cuenta, y que nunca, nunca vas a encontrar evidencia de que estuvo ahí, excepto en el paciente que sigue vivo contra todas las probabilidades. Ese chavo de 19 años se recuperó completamente. Hoy tiene 21 años y estudia ingeniería. Su familia me agradece cada vez que lo traen a revisión. Me dicen que soy un héroe que le salvó la vida. Yo solo asiento y sonrío, pero por dentro sé la verdad. Yo no lo salvé solo. Tuve ayuda de alguien que no debería existir, de una presencia que desafía todo lo que aprendí en la Facultad de Medicina. Y eso, créanme, es algo con lo que tengo que vivir cada noche cuando hago guardia. Cada vez que entro a esa sala de reanimación, una parte de mí espera verla de nuevo. Otra parte de mí, la parte racional que todavía se aferra a la lógica, tiene terror de que aparezca. Porque si fue real aquella vez, significa que hay cosas en este hospital que van más allá de lo que podemos entender o controlar. Cuando empezás a recopilar testimonios sobre la planchada, te das cuenta de algo inquietante. No son casos aislados ni experiencias únicas que se puedan descartar como alucinaciones por cansancio o estrés. Son patrones, detalles que se repiten con una precisión casi obsesiva. El mismo uniforme blanco impecablemente planchado, el mismo peinado recogido en chongo, la misma sensación de calma en medio del caos y, sobre todo, la misma imposibilidad de encontrar evidencia física de su existencia. Es como si hubiera un molde invisible que se repite una y otra vez en diferentes hospitales, con diferentes testigos, pero siempre con el mismo resultado. Y eso es lo que realmente te saca de onda, porque cuando múltiples personas describen exactamente lo mismo, sin haberse conocido entre sí, ya no puedes simplemente descartarlo como coincidencia. El segundo testimonio que conseguí fue de una enfermera llamada Patricia Morales. Ella lleva 24 años trabajando en el Hospital de la Mujer y es de esas personas que no se asustan fácilmente. Ha atendido partos complicados, emergencias obstétricas, donde la vida de la madre y el bebé penden de un hilo, situaciones donde los segundos literalmente marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Patricia me contó que nunca creyó en nada supernatural hasta aquella noche de noviembre del año 2021. Me dijo que siempre había pensado que las historias de la planchada eran puras cosas de viejos locos,
leyendas que la gente se inventaba para hacer más interesantes sus turnos aburridos, hasta que le tocó vivirlo en carne propia. Fue una madrugada particularmente pesada. Tenían 3 mujeres en labor de parto simultáneamente, y el personal estaba repartido en diferentes salas. Patricia estaba atendiendo a una paciente joven, primeriza, que había entrado en complicaciones severas. La presión arterial se había disparado peligrosamente y el monitor fetal mostraba signos de sufrimiento en el bebé. Necesitaban preparar una cesárea de emergencia, pero el anestesiólogo estaba en otra sala y no había suficientes manos para hacer todo lo necesario. Patricia me contó que sentía el pánico trepándole por el pecho, esa sensación horrible de saber que algo malo va a pasar y no poder hacer nada para detenerlo. Fue entonces cuando escuchó pasos firmes pero suaves acercándose por el pasillo. Entró una enfermera que Patricia juró nunca haber visto antes en el hospital. Vestía ese uniforme blanco antiguo, tan perfectamente planchado que parecía recién salido de la tintorería. Su presencia era reconfortante, casi maternal, y cuando habló su voz sonó calmada y profesional. Le dijo a Patricia exactamente qué hacer, en qué orden, con una precisión que solo viene de años de experiencia en situaciones críticas. Trabajaron juntas durante 15 minutos, que se sintieron como horas, estabilizando a la paciente, preparando todo para la cesárea, monitoreando constantemente al bebé. Patricia me contó que nunca había sentido tanta confianza trabajando con alguien. Era como si esa enfermera pudiera leer su mente y anticipar cada necesidad antes de que la expresara. Cuando finalmente llegó el anestesiólogo y pudieron proceder con la cirugía, tanto la madre como el bebé estaban estables gracias a esa intervención rápida y precisa. Pero cuando Patricia se volteó para agradecerle a su compañera de emergencia, la sala estaba vacía. Solo quedaban ella, el anestesiólogo que acababa de llegar y la paciente ya sedada. Patricia salió corriendo al pasillo, buscó en las otras salas de parto, preguntó en la estación de enfermeras. Nadie había visto a ninguna enfermera con ese uniforme antiguo. Nadie sabía de quién estaba hablando. Y lo más perturbador de todo fue cuando revisaron las cámaras de seguridad del pasillo. En la grabación solo aparecía Patricia entrando y saliendo de la sala, completamente sola. No había nadie más. Ninguna otra enfermera había pasado por ese corredor en toda la noche. Patricia me contó que sintió el estómago encogiéndose cuando vio esas imágenes, porque sabía perfectamente que no había estado sola, que alguien real había trabajado a su lado. El tercer testimonio viene de un camillero llamado Jorge Sánchez, un hombre de 43 años que lleva toda su vida laboral en hospitales. Jorge me dijo que él siempre había escuchado las historias sobre la planchada, pero nunca les había puesto mucha atención. Para él eran solo leyendas urbanas, cosas que la gente se cuenta para entretenerse durante las guardias nocturnas. Trabajaba en el hospital regional y su chamba consistía en trasladar pacientes entre pisos, llevarlos a estudios, ese tipo de cosas. Una noche de febrero del año 2022, alrededor de las 3 de la madrugada, estaba trasladando a una paciente desde urgencias hacia el área de hospitalización en el 5º piso. El hospital a esas horas tiene un silencio pesado que uno aprende a respetar, solo interrumpido por el zumbido de las máquinas y algún gemido ocasional de los pacientes. Jorge empujaba la camilla por el pasillo del 4º piso cuando vio a una enfermera parada frente al elevador. Desde lejos notó algo extraño en su uniforme.
era diferente a los que usaba el personal actual del hospital. Cuando se acercó, pudo ver que era un diseño antiguo, completamente blanco y perfectamente planchado, sin una sola arruga. La mujer tenía el cabello recogido bajo una cofia tradicional y miraba fijamente hacia el elevador, como esperando que llegara. Jorge le preguntó si necesitaba ayuda o si iba a subir, siendo amable como siempre era con el personal. Ella se volteó, le sonrió con una calidez que lo hizo sentir tranquilo y asintió sin decir palabra. Entraron juntos al elevador cuando éste llegó. Durante el trayecto al 5.º piso, Jorge intentó hacer conversación. Le preguntó si era nueva en el hospital, porque no la había visto antes. Ella solo sonrió y asintió levemente. Le preguntó en qué área trabajaba. Otra sonrisa, ninguna palabra. Jorge me contó que empezó a sentirse incómodo, porque la situación era rara pero no amenazante. Había algo en la presencia de esa enfermera que transmitía paz, casi como si su sola existencia fuera un recordatorio de que todo iba a estar bien. Cuando el elevador llegó al 5.º piso y las puertas se abrieron, Jorge salió empujando la camilla. Se volteó para despedirse de la enfermera, pero ella había desaparecido. El elevador estaba completamente vacío, como si nunca hubiera subido nadie con él. Jorge me dijo que sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dejó a la paciente en su habitación y volvió corriendo al elevador. Bajó de nuevo al 4.º piso, buscó en todo el pasillo, preguntó a las enfermeras de guardia si habían visto a alguien con ese uniforme antiguo. Nada, nadie la había visto. Y cuando revisaron las grabaciones del circuito cerrado, ahí estaba Jorge entrando solo al elevador, hablando aparentemente con el vacío, volteándose hacia un rincón vacío, como si alguien estuviera ahí. Pero la enfermera del uniforme blanco no aparecía en ningún cuadro de la grabación. Jorge me confesó que esa noche casi renuncia a su chamba, porque la idea de trabajar en un lugar donde podían pasar cosas así lo aterraba. Pero también me dijo algo interesante, que a pesar del miedo, nunca se sintió amenazado por esa presencia. Estos 3 testimonios, del doctor Ramírez, de la enfermera Patricia y del camillero Jorge, comparten elementos imposibles de ignorar. Todos describen el mismo uniforme blanco impecablemente planchado, el mismo diseño antiguo que ya no se usa en hospitales modernos. Todos mencionan una sensación de calma y profesionalismo, como si esta presencia supiera exactamente qué hacer en situaciones críticas. Y lo más importante, todos coinciden en que las grabaciones de seguridad no muestran absolutamente nada, como si esta enfermera fantasmal tuviera la habilidad de existir solo para los ojos de quienes realmente necesitan su ayuda. Eso es lo que construye el patrón, lo que transforma una simple leyenda urbana en algo mucho más inquietante y documentado. La sensación colectiva de que algo vigila los hospitales de noche, algo que protege, pero que al mismo tiempo no debería existir, según todas las leyes de la realidad que conocemos. Después de recopilar todos esos testimonios, después de escuchar una y otra vez la misma descripción de esa enfermera que no debería existir, me obsesioné con encontrar respuestas. Porque toda leyenda tiene un origen, todo fantasma fue una persona de carne y hueso alguna vez. No puedes simplemente aparecer en los pasillos de un hospital sin haber tenido una vida antes, sin haber dejado algún rastro en este mundo. Así que hice lo que cualquier persona obsesionada haría. Me metí de lleno en los archivos históricos de los hospitales más antiguos de la ciudad. Pasé semanas en sótanos polvorientos, revisando cajas llenas de documentos amarillentos,
fotografías descoloridas y registros de personal que nadie había tocado en décadas. Y lo que encontré me heló la sangre de una manera que ningún testimonio había logrado hasta ese momento. El Hospital General tiene archivos que se remontan hasta principios del siglo XX. Son documentos frágiles, guardados en cajas de cartón que se deshacen al tocarlas, con ese olor característico a papel viejo y humedad que se te mete en la nariz y no te suelta. La archivista que me ayudó, una señora mayor llamada doña Guadalupe, me advirtió que muchos de esos documentos estaban incompletos o dañados por el tiempo. Me dijo que los archivos de los años 40 eran particularmente caóticos porque el hospital había estado saturado durante una epidemia brutal de tifoidea que había azotado la ciudad. Cientos de personas murieron en esas semanas y el personal médico trabajaba turnos de 24 horas tratando desesperadamente de salvar las vidas que pudieran. Era una época oscura que la gente prefería olvidar. Comencé a revisar los registros de personal de enfermería de esa década. Pasé horas leyendo nombres, viendo fotografías borrosas de mujeres jóvenes vestidas con esos uniformes antiguos que ahora solo se ven en museos. Había algo profundamente triste en mirar esas caras del pasado, en leer sobre sus turnos interminables, sus salarios miserables, su dedicación absoluta a una profesión que en esos tiempos no recibía el reconocimiento que merecía. Y entonces, en una caja marcada como año 1946, encontré una carpeta delgada con el nombre que cambiaría todo. Eulalia Martínez Solís, enfermera general, 26 años de edad, fallecida en servicio el 18 de octubre de 1946. Dentro de esa carpeta había una fotografía. Era pequeña, del tamaño de una credencial, en blanco y negro, tan desgastado que algunos detalles se habían perdido con el tiempo. Pero lo que quedaba visible me dejó sin aliento. Era ella. La mujer de los testimonios estaba mirándome desde el pasado. Tenía el rostro sereno que el doctor Ramírez había descrito, ese semblante que transmitía calma, incluso en fotografía. Su cabello estaba recogido bajo la cofia tradicional, exactamente como Patricia y Jorge la habían visto. Y su uniforme, ese uniforme blanco inmaculado con el cuello alto y las mangas largas, era idéntico al que todos los testigos habían mencionado. No era una coincidencia, no podía serlo. La probabilidad de que múltiples personas describieran exactamente a esta mujer sin haber visto nunca su fotografía era matemáticamente imposible. Los documentos contaban una historia que me partió el corazón. Eulalia había trabajado en el Hospital General durante 5 años antes de su muerte. Los registros mostraban que era una de las enfermeras más dedicadas del turno nocturno, conocida por su profesionalismo y su capacidad para mantener la calma en las situaciones más críticas. Durante la epidemia de tifoidea de 1946, cuando el hospital estaba completamente rebasado y el personal caía enfermo uno tras otro, Eulalia se negó a tomar descanso. Trabajó turnos consecutivos de hasta 36 horas, durmiendo apenas un par de horas en los vestidores antes de volver a su puesto. Sus superiores habían dejado notas elogiando su entrega, pero también expresando preocupación por su salud. El informe de su muerte era escueto, pero devastador. Eulalia había contraído tifoidea mientras atendía a los pacientes infectados. A pesar de los síntomas evidentes, la fiebre alta, los escalofríos, el dolor que debió haber sido insoportable, ella continuó trabajando. Hay una nota del médico jefe, fechada 2 días antes de su muerte, donde menciona que Eulalia
se negó rotundamente a abandonar su turno a pesar de su condición. Decía que mientras tuviera fuerzas para mantenerse en pie, su lugar estaba junto a sus pacientes. La noche del 18 de octubre, Eulalia colapsó mientras preparaba medicación para un niño en estado crítico. La trasladaron inmediatamente a una cama, pero su condición era demasiado avanzada. Murió 6 horas después, rodeada de sus compañeras de trabajo, con el uniforme todavía puesto. Tenía 26 años y toda una vida por delante. Había más documentos en esa carpeta, cartas de su familia pidiendo explicaciones, quejas sobre las condiciones laborales que habían llevado a su muerte, testimonios de otras enfermeras sobre su dedicación. Pero lo que más me impactó fue una nota escrita por una de sus compañeras, una tal Refugio Campos, fechada 3 días después del funeral. En esa nota, Refugio mencionaba algo extraño que había pasado durante su turno nocturno. Describía haber visto a alguien que se parecía muchísimo a Eulalia, caminando por el pasillo del 3er piso, vestida con su uniforme de trabajo. Cuando Refugio corrió a alcanzarla, la figura simplemente desapareció al doblar una esquina. La nota terminaba con una frase que se me quedó grabada palabra por palabra. Escribió que tal vez Eulalia amaba tanto su trabajo que ni siquiera la muerte pudo alejarla de él. Comparé las fechas de los testimonios modernos con la información de esos archivos viejos. Las apariciones de la planchada siempre ocurrían en situaciones similares a las que Eulalia había enfrentado en vida, emergencias críticas donde el personal estaba rebasado y las vidas pendían de un hilo. Era como si ella continuara haciendo lo que había hecho toda su vida y su muerte, ayudar a quienes más lo necesitaban. Pero había algo profundamente inquietante en esa revelación. No era solo que un fantasma ayudara a la gente, era que este fantasma no parecía darse cuenta de que había muerto. Seguía trabajando turnos nocturnos casi 80 años después de su muerte, incapaz de descansar, atrapada en un ciclo eterno de servicio y sacrificio. Le mostré la fotografía de Eulalia al doctor Ramírez sin decirle nada sobre su origen. Él se puso pálido al instante y me confirmó que esa era la mujer que lo había ayudado aquella noche. Hice lo mismo con Patricia y con Jorge. Las 3 reacciones fueron idénticas. Shock inmediato seguido de una confirmación nerviosa, pero definitiva. Esa era la enfermera del uniforme planchado, esa era la planchada. Y ahora tenía nombre, tenía historia, tenía una razón para estar ahí. Pero eso no respondía a la pregunta más importante, la que me quitaba el sueño cada noche. ¿Por qué nunca se fue? ¿Qué la mantiene atada a esos pasillos oscuros del hospital después de tantas décadas? ¿Es amor por su profesión llevado más allá de la muerte? ¿O es una maldición? ¿Una condena a trabajar eternamente sin descanso ni paz? Porque hay una delgada línea entre la devoción y la obsesión. Y Eulalia Martínez Solís cruzó esa línea hace casi 80 años. Hay momentos en la vida donde el alivio y el terror se mezclan de una manera tan íntima que ya no puedes distinguir dónde termina uno y empieza el otro. Eso es exactamente lo que siente la familia Contreras cada vez que recuerdan aquella noche de abril del año 2023, la noche en que su hijo Miguelito, de apenas 7 años, casi muere de un paro respiratorio en el hospital infantil, la noche en que una enfermera misteriosa lo salvó, y la noche en que descubrieron que esa enfermera nunca existió, al menos no en este mundo. Esta historia es diferente a las anteriores porque ahora no hablamos solo del personal médico que ve cosas extrañas durante sus guardias.
Hablamos de una familia común, de padres desesperados, de un niño que necesitaba un milagro, y aparentemente lo recibió de manos imposibles. Rosa Contreras me contó su historia, con lágrimas en los ojos, sentada en la sala de su casa, mientras su hijo jugaba en el patio. Me dijo que Miguelito había estado enfermo de neumonía durante varios días, pero que esa noche las cosas se complicaron terriblemente rápido. El morro empezó a tener problemas para respirar, sus labios se pusieron azules y entró en pánico. Ella y su esposo, Javier, lo llevaron corriendo a urgencias del hospital infantil, pasadas las 11 de la noche. Para cuando llegaron, Miguelito estaba en un estado crítico. Su saturación de oxígeno había bajado peligrosamente y cada respiración era una lucha que parecía estar perdiendo. Los médicos se lo llevaron inmediatamente a la sala de emergencias, mientras Rosa y Javier se quedaban en la sala de espera, sintiendo cómo el mundo se les caía encima. Lo que Rosa no sabía en ese momento era que el hospital estaba completamente saturado esa noche. Había un brote de influenza que había llenado todas las camas disponibles y el personal estaba distribuido al límite. Miguelito necesitaba atención constante, monitoreo cada minuto, pero simplemente no había suficientes manos. Fue en ese momento crítico, según me contó después el médico que lo atendía, cuando apareció una enfermera que nadie había visto antes. Vestía un uniforme completamente blanco, diseño antiguo con cuello alto y mangas largas, tan perfectamente planchado que parecía recién salido de una revista. Su presencia trajo una calma inmediata al caos de esa sala de emergencias. Se acercó a la cama de Miguelito con movimientos seguros y precisos, revisó sus signos vitales, ajustó el flujo de oxígeno y comenzó a trabajar con una eficiencia que solo viene de años de experiencia. El doctor Méndez me contó que esa enfermera parecía saber exactamente qué hacer antes de que él diera cualquier instrucción. Anticipaba cada necesidad, tenía los medicamentos preparados, monitoreaba constantemente al niño. Su voz era calmada, casi maternal, y había algo en su presencia que hacía sentir que todo iba a salir bien. Trabajaron juntos durante casi 40 minutos hasta que finalmente lograron estabilizar a Miguelito. Su respiración se normalizó, el color regresó a su rostro y el pánico en sus ojos se transformó en un sueño tranquilo. Fue entonces cuando el doctor Méndez se volteó para agradecerle a esa enfermera excepcional que había aparecido justo cuando más la necesitaban. Pero ella ya no estaba en la sala. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. 2 días después, cuando Miguelito ya estaba fuera de peligro y trasladado a una habitación regular, Rosa y Javier preguntaron por la enfermera que había ayudado a salvar a su hijo. Querían agradecerle, tal vez llevarle flores o algo para expresar la gratitud inmensa que sentían. El doctor Méndez les había mencionado que una enfermera en particular había sido fundamental en estabilizar al niño durante esos momentos críticos. Rosa le pidió a la enfermera supervisora que por favor le ayudara a encontrar a esa mujer. Describió el uniforme blanco impecablemente planchado, el diseño antiguo con cuello alto, el cabello recogido bajo una cofia tradicional. Describió esa voz calmada que, según el doctor, había tranquilizado a Miguelito cuando el pánico amenazaba con matarlo. La enfermera supervisora escuchó la descripción y su rostro cambió. Les dijo a Rosa y Javier que en el hospital infantil ya no se usaban ese tipo de uniformes, que habían cambiado a diseños modernos desde hacía más de 30 años. Les mostró al personal de turno de aquella noche, una por una, las enfermeras que habían estado trabajando.
Ninguna coincidía con la descripción. Ninguna había entrado a la sala de emergencias a ayudar con Miguelito. El doctor Méndez fue llamado para confirmar, y él insistió en que sí había trabajado con una enfermera esa noche, que no había estado solo. Pero cuando revisaron las grabaciones de seguridad de la sala de emergencias, solo aparecía el doctor trabajando solo, hablando aparentemente con el vacío, recibiendo instrumentos que parecían flotar hacia sus manos. Rosa me contó que sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo cuando entendió lo que estaba pasando. Su hijo había sido salvado por alguien que no debería existir, por una presencia que desafiaba toda lógica y razón. Javier, su esposo, trató de racionalizar la situación, diciendo que tal vez el doctor había estado tan cansado que imaginó la ayuda, que la mente humana hace cosas extrañas bajo estrés extremo. Pero Rosa sabía que no era así. Había algo más, algo que iba más allá de las explicaciones simples. Fue entonces cuando una de las enfermeras veteranas, después de escuchar toda la historia, les habló sobre la planchada. Les contó sobre la leyenda, sobre Eulalia Martínez Solís, sobre los testimonios acumulados durante décadas de una enfermera fantasma que ayuda cuando más se necesita. Le mostraron a Rosa la fotografía antigua que yo había encontrado en los archivos. Esa fotografía de Eulalia de 1946, descolorida y frágil, pero todavía reconocible. Rosa se quedó mirando esa imagen durante varios minutos en silencio. Después me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que no le importaba si era un fantasma, un ángel o alguna cosa que la ciencia no puede explicar. Lo único que le importaba era que esa presencia, fuera lo que fuera, había salvado a su hijo cuando nadie más podía hacerlo. Que si Eulalia Martínez Solís seguía trabajando turnos nocturnos 80 años después de su muerte, entonces era la empleada más dedicada que el mundo había conocido. Y que si algún día encontraba la manera de agradecerle, lo haría sin dudarlo un segundo. Miguelito se recuperó completamente. Hoy tiene 8 años y no recuerda mucho de aquella noche. Solo fragmentos borrosos de luces brillantes y una voz suave que le decía que todo iba a estar bien. Pero Rosa y Javier nunca olvidarán. Viven ahora con una certeza que la mayoría de la gente nunca experimentará. La certeza de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Que la muerte no siempre es el final de todo. Y que a veces, solo a veces, el amor por algo puede ser tan profundo que trasciende incluso la tumba. Así que les pregunto de nuevo, después de todo lo que han escuchado, después de los testimonios, después de la investigación histórica, después de conocer a Eulalia y entender su historia, ¿es la planchada un consuelo o un terror? ¿Es hermoso o inquietante que alguien ame tanto su trabajo que continúe haciéndolo décadas después de morir? ¿Deberíamos agradecer su ayuda o deberíamos tener miedo de esa dedicación antinatural? Porque ahí está la verdadera esencia de esta leyenda. No es sobre fantasmas que asustan, es sobre la zona gris entre el miedo y la gratitud, entre lo natural y lo sobrenatural, entre la vida y la muerte. Es sobre una presencia que salva vidas, pero que no debería existir, según todo lo que conocemos sobre cómo funciona el mundo. La próxima vez que estén en un hospital de noche, presten atención. Si ven a una enfermera con un uniforme blanco perfectamente planchado, de diseño antiguo, moviéndose con calma y precisión entre el caos, tal vez no sean sus ojos jugándoles una mala pasada. Tal vez sea Eulalia, todavía trabajando su turno eterno,
todavía ayudando a quien más lo necesita. Y si alguna vez reciben su ayuda, si sus manos imposibles salvan tu vida o la de alguien que amas, no sé si deberías sentirte bendecido o aterrado. Porque la planchada existe en ese espacio imposible entre ambas emociones, un recordatorio permanente de que hay fuerzas en este mundo que la medicina no puede explicar y que la muerte no siempre puede detener.